Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, hoy lo que venimos a hablar en el vídeo de hoy son dos cosas. Una, las transferencias que ayer fallaron, os contaré toda la historia, a ver si están ya bien las transferencias para ver si os podéis transferir. Y también os voy a enseñar para aquellos que habían perdido el personaje de dónde ir, ¿ok? Y también hablaremos sobre los que están baneando Studio Wildcard. Sí, Studio Wildcard está baneando un montón de gente, están wipeando un montón de tribus y la verdad es increíble. O sea, muchos se han acostumbrado a Devolver, que no hacían nada. Y claro, aquí en el Ascende pues se piensa que están igual. Y no, aquí sí que están wipeando y baneando gente, así que cuidadito. Y también os voy a enseñar cómo reportar a la gente, ya sea haciendo trampas, ya sea pirareando todo o muchas cosas más. Ok, así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like. Compártelo y ahora sí que sí gente, vamos con el vídeo porque hay cositas que contar, vamos a ello. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Y bien mi gente, pues ayer a las 2 de la mañana pues Studio Wildcard pues tuvo problemas con las transferencias otra vez en oficiales y estuvieron horas y horas arreglándolo. Y hoy ha sido el último mensaje, que ahora veremos todo esto traducido para ver qué es lo que han dicho, ¿no? Bien, aquí es el primer mensaje que decían, ¿no? Hola a todos, hemos estado investigando problemas con las transferencias en la red oficial y las hemos desactivado temporalmente mientras lo hacíamos. Ahora estamos reabriendo las transferencias mientras seguimos monitorizando la situación. Confiamos en que el problema se haya resuelto, pero los sugerimos que evite transferir objetos de gran valor durante la próxima media hora aproximadamente mientras confirmamos la estabilidad. Gracias por su paciencia mientras revisábamos esto. Bueno, habían apagado las transferencias porque habían visto pues que algo iba mal, así que decidieron apagarlas. Pero a partir de aquí pues empezaron a ascenderlas para lo que viene siendo pues para ver si iban bien o no, ¿no? Así que bueno, durante media hora pues era peligroso lo que viene siendo pues transferirse, ¿no? Pero luego venía lo siguiente. Hola a todos, lamentablemente seguimos experimentando problemas para proteger los datos y el progreso de los jugadores. Desactivaremos las transferencias en la red oficial nuevamente mientras resolvemos este problema. Así que la volvieron a desactivar porque se ve que de esto que funcionaba mal todavía. Y los testers pues estaban ahí probando, ¿no? No los jugadores normales, no, los testers, ¿ok? Sé que algunos se van a transferir, habrá perdido el personaje probablemente, así que ahora os diré cómo recuperar vuestro personaje si no lo habéis recuperado. Y bueno, seguimos con lo siguiente. Decía: supervivientes, como parte de nuestro trabajo para solucionar el problema de las transferencias, volveremos a implementar la red oficial con algunos cambios internos en aproximadamente 30 minutos. Disculpen las molestias. Bueno, pues volvieron a implementar la red oficial, las transferencias. Y bueno, después dice lo siguiente ya, que creo que el penúltimo mensaje decía: hola a todos, para proteger los datos y el progreso de los jugadores hemos desactivado las transferencias de la red oficial. Otra vez fallando, o sea, no estaba todavía arreglado. Ok,
Después de un rato más, una última actualización para las próximas horas. Tenemos una solución, parece sólida, pero queremos realizar pruebas exhaustivas antes de implementarla por completo. Para proteger sus datos, las transferencias permanecerán desactivadas mientras continúan las pruebas. Esto puede llevar algún tiempo, así que tengan en cuenta que las transferencias permanecerán desconectadas durante al menos las próximas 6 horas. Postdata. Pausar el deterioro, reiniciar los temporizadores, lo que podría generar problemas serios para algunos jugadores en esta situación. Dejarlos como están es la opción más segura mientras seguimos trabajando en esto. Bien, por lo que viene siendo, pues desactivaron las transferencias 6 horas, ¿vale? 6 horas sin transferencias, así que si os queréis transferir en la red oficial y no podíais, era por esto, porque estaban desactivadas, ok, y los temporizadores no las han podido reiniciar por problemas, ok, o sea, si alguna vez se va a caer en el oficial, pues cuando abras las transferencias ves a reiniciar el temporizador de Decay, porque se te puede caer la base, ¿vale? O sea, ya sabéis, cositas, ¿no? Y bueno, pues 6 horas estuvieron desactivadas y ahora sí que sí. A ver lo que dicen después de 6 horas, ¿no? Dicen: actualización de transferencias. Hola supervivientes. Hemos solucionado el problema que impedía que el cliente se conectara a nuestros servidores en la nube y accediera a los datos almacenados durante las transferencias. Tras la reinstauración, el acceso a los datos de la nube debía estar restablecido, incluyendo los personajes subidos y otros datos relacionados con la transferencia. Si no encuentras tu personaje, comprueba lo siguiente. Bien, aquí dice lo siguiente, ¿no? El servidor desde el que te transferiste y el servidor al que estabas transfiriendo. ¿Vale? Si no encuentras tu personaje, pues aquí desde donde te transferiste, pues mira en el siguiente servidor, en donde te has transferido. A lo mejor está allí, pero quién sabe. Si aún no encuentras tu personaje, envía una solicitud a través de la opción de restauración de personajes, que os diré cómo. Y bueno, y agradecer vuestra paciencia, mientras trabajando y así, ¿vale? Bien. ¿Cómo podemos restaurar mi personaje, ¿no? Que le he perdido, ¿no? Bien, pues aquí en Discord te vienes aquí a Character Restoration, le das aquí y te lleva directamente pues a esta página de aquí. Aquí pues pones tu correo, registras tu correo aquí, le das a siguiente y podrás restaurar tu personaje. Solo te tienes que dar datos y todo, ¿no? A ver, vamos a hacerlo, ¿vale? Para ver si me deja hacerlo. Ok, vale, pues estamos aquí. Y bueno, tienes que dar lo que viene siendo pues tu EOS ID, ¿vale? Que esto aparece justamente, creo, a ver, ¿puedo transferir esto? ¿Puedo traducir esto? ¿Se puede? Sí. Vale, debes poner fecha y hora estimada de desaparición, ¿vale? Tengo que poner aquí fecha y tiempo, y aquí el mes y demás. Luego, EOS ID. Ve a un jugador, abre la ventana de la consola y escribe Waomi, ¿vale? O sea, en la consola, ¿vale? Tanto en consola como en PC, tienes que abrir los comandos y pones Waomi en la consola. Presiona Enter, se copian automáticamente al portapapeles y solo tienes que pegarlo, ¿no? Si usas la consola con ratón y teclado, podrás verla pulsando el nuevo botón de la consola. Si no tienes ratón y teclado, simplemente di no puedo obtenerlo. Vale. Si en consola no tenéis ratón y teclado y no puedes obtenerlo, pues decir en el mensaje, aquí en la respuesta ponéis no puedo obtenerlo. Vale, aquí no puedo obtenerlo, ¿ok? Que por defecto la ventana de la consola está asignada o se pueden habilitar la fuente de Xbox PlayStation activando los comandos de consola en el menú de pausa. Bueno, pues ya sabéis, si no podéis obtenerlo, pues ponéis no puedo obtenerlo, ¿ok?
seguir solamente las normas de aquí, ¿no? Luego, nombre de su cuenta, que está justamente aquí en el menú principal, a la izquierda arriba. A la izquierda, ahí, arriba a la izquierda, la esquina izquierda, pone tu nombre aquí, ¿vale? Por ejemplo, este se llama Superbox 55, ¿ok? Ya sea de Xbox, PlayStation y Steam, que es la parte superior de la pantalla de ASA. Luego, número del implante. Esto siempre tienes que tenerlo. Si tienes un número de implante de muestra, mucho mejor, porque así puedes recuperar también los bosses y muchas cosas, ¿ok? Aquí tu respuesta. Y luego, ¿cuál es el nombre de tu personaje? También, ¿cuál es el nivel del personaje? También puedes poner. Luego los cruces del servidor, ¿vale? ¿Dónde estabais? Ya sea cruce PvE, ya sea cruce PvP. El modificado, bueno, el de mods, el de consolas, ¿vale? Donde jugarais. Y nombre de Discord también, ¿vale? El nombre de tu Discord. Y ya para enviar, ¿ok? Cosas así, ¿vale? O sea, hacéis todo esto y después para enviar y ya está. Así de fácil hacer el formulario, así que muy fácil, ¿ok? Muy fácil. Lo tenéis. Así que bueno, pues aquí tenéis esto, ¿ok? Así que bueno, ahora vamos con el otro tema que también es importante, ¿vale? Vamos allá. Y bien, aquí tenemos lo que viene siendo pues tribus wipeadas, o sea, la Evil Nation Dev, ¿vale? Esta solamente ha sido variada de un servidor solamente, donde hicieron las trampas. Y bueno, pues la Evil Nation Dev, pues fue lo que viene siendo en este servidor que este viendo aquí, en el Decente del 2417, ha sido lo que viene siendo wipeada entera por divs, ¿vale? Por divs, posible div wipe, ¿vale? O sea, posible administrador de ARK en oficial baneando a esta gente, ¿no? O sea, para hacer trampas. Vete a saber qué estaba haciendo, si wipe, bueno, si mesh, si dupeando y cosas así. O sea, estáis muy acostumbrados a que en el oro no hacían nada y hacía lo que os daba la gana, pues en este no, en el Ascended no puedes hacer lo que os dé la gana, por lo que estáis viendo, ¿ok? Pues bueno, una baneada. Esta de aquí, otra más, la 63RL, ha sido también wipeada, ¿vale? También wipeada por usar un cañón en una carreta, ¿vale? Poner el cañón en una carreta y hacer mesh disparando a través de las paredes con la carreta, con el cañón encima de la torreta, ¿no? Bueno, la carreta esta de Postal Taste, ¿vale? Pues estaban ahí lo que viene siendo, pues, estaban ahí disparando entre la pared, ¿vale? Dentro de la pared estaban disparando a una tribu que estaba en una cuadra seguramente y han hecho mesh. Así que bueno, como puedes ver, pues han baneados, ¿vale? Bien, pues miembros usando hacks en exploits, o sea, wipeado por usar hacks y exploits. Como podéis ver, ¿veis? Ahora ya están baneando a mucha gente, ¿vale? O sea, como podéis ver, todo fuera. Todo fuera. Como podéis ver, los devs están ahí, dándole con todo. Así que otra tribu más wipeada. Y otra más. Esta. Dead Poets también wipeada, ¿vale? O sea, puedes ver, es increíble. Es increíble todo lo que viene siendo, todo lo que están wipeando, todo wildcard y demás, ¿no? Que están ahí pues wipeando a todo el mundo y baneando a los hackers también, están baneando a los hackers también. Así que no solamente de esto, o sea, está limpiando el juego, pero no es fácil limpiarlo completamente, porque si baneas a uno, pues se viene otro, o viene con otra cuenta y cosas así. No podemos hacer mucho más, los de wildcard no pueden hacer mucho más. Y bueno, ahora me preguntaréis, ¿cómo yo puedo reportar a gente que me está molestando, no? Ya sea hackeando, ya sea poniendo cosas y demás, ¿no? Bueno, te vienes aquí a Discord, ¿vale? Y te vienes a Reporting Players y te le das aquí, ¿vale? Y bueno, pues te vienes aquí y te vienes aquí.
¿vale? Voy a traducir todo esto para que podáis ver todo lo que podéis hacer. A ver si me deja... A ver, me dejas ahora. Por fin me deja traducir. Y bueno, aquí te dice cómo denunciar infracciones del código de conducta, ¿no? Bien. ¿Crees que alguien te infringe al código de conducta en nuestros servidores oficiales? Si es así, debes presentar una denuncia, ¿no? Bien, presentación de un informe. El primer paso es hacernos saber que usted cree que se ha producido una violación del código de conducta, ¿no? Para enviar una solicitud de soporte, haga clic en enviar solicitud en la parte superior derecha de cualquier página de soporte, ¿no? Bueno, pues le dais aquí, ¿vale? Y os lleva aquí, ¿vale? Y aquí podéis hacer tickets, ¿no? Así que bueno, le dais aquí, ¿vale? Yo os dejaré los links todos en la descripción para que podáis ir directamente, ¿vale? Así no tenéis que ir al disco si no estáis, o si no tenéis disco, pues tenéis los links abajo. Bien, ¿cómo completar el informe? Proporcione toda la información posible al presentar una denuncia. Esto permite a nuestros agentes de control diagnosticar las infracciones y responder a ellas con mayor rapidez. Bien, el asunto del informe debe tener al siguiente formato: violación de conducta, PC, Xbox, PlayStation. No sé, bueno, poner PlayStation 4 porque esto era Devolver, pero también se para la serie de PlayStation 5 en verdad. Y nombre de tu cuenta. Luego, ejemplo, pilares, PC, superviviente, Bob. Podéis denunciar esos pilares que veis por ahí, o sea, podéis ir a denunciar también esos de los pilares. Así que bueno, podéis cualquier conducta fuera de la conducta de esto, de las normas, podéis, ¿vale? Aquí información adicional que se debe proporcionar tu ID de Steam o de GameTag o de PlayStation Network. Para cuentas de Steam, proporciona tu ID de Steam. Necesitas ayuda para encontrar tu ID. Lee este artículo por si quieres saber cuál es tu ID. Luego, para las cuentas de Xbox, PlayStation y Epic, deben proporcionar la ortografía exacta. Tu cuenta PlayStation, bueno, sí, debe ser correcto el nombre. Bien, nombre de tu personaje, nombre de tu tribu, nombre del mapa, nombre del servidor, ¿vale? Tienes que dar todos los datos, como si fuese a la comisaría a dar los datos, ¿no? Luego, coordenadas, proporciona los códigos GPS, ¿vale? Aquí os explica cómo, lo leéis tranquilamente de cómo hacerlo. Así que bueno, luego, hora de emisión, ¿vale? También aquí. También aquí más, tenéis que poner vuestras cosas. O sea, si es posible, proporcionar, bueno, del reportado, si es posible, pues dar los nombres y eso del personaje y la tribu y demás, ¿ok? Nombre del reportado del personaje, nombre de la tribu reportada, plataforma de juego. Vamos, aquí, ¿vale? Ahora, campo de descripción. Proporciona cualquier información adicional que nos ayude a comprender el problema. Si va a enviar pruebas en vídeo, utilice uno de los siguientes servicios de alojamiento, ya sea YouTube, ya sea streamable, ya sea Twitch y ya sea donde sea, ¿vale? Si queréis enviar un vídeo, pues tenéis estas opciones para enviar el vídeo. Y luego ya, pues, las pruebas del vídeo deben concluir el ver el resumen de la actividad en curso. Indique la posición relativa de las bases mandos asociadas. Indique quién es el propietario, o sea, el catalejo. Si es posible, intenta mostrar dónde se desarrolla la acción. Jugador de dinosaurios. Catalejo de nombre de persona. Debería mostrarse poco o antes después de que se unieran. Para vídeos más largos, incluir marcas de tiempo. Los nombres de las tribus y nombres de los jugadores. E incluirse en los vídeos. Los vídeos deben enviarse mediante un enlace de YouTube. Las capturas de pantalla o los vídeos de los registros de la tribu no contribuyen pruebas suficientes para emprender acciones legales. No voy a dar los casos, ¿ok? ¿Y qué esperar? Tras enviar una solicitud, esta se colocará en una cola según la fecha y hora que la recibamos, dado que cada caso se revisa individualmente durante los periodos de mayor volumen de solicitudes.
es posible que los agentes de atención al cliente tardan en responder la suya. O sea, cuando enviáis el reporte, pues tenéis que esperar porque hay una larga lista de reportes y lo revisan individualmente. O sea, hay pocas personas que hacen esto, así que es así, ¿vale? Así que, gente, si queréis reportar, ya sea que pilarean, que te molestan, que hacen cosas ilegales, que te envían bichos a tu base, que son hacks, que están wipeando, que están dupeando, dupeando, mesheando y cosas de estas, ya sabéis, aquí tenéis el reporte y podéis hacerlo tranquilamente. Así que esto es todo, gente. La verdad, están aquí pues trabajando los de Studio Wildcard, cosa que no se le devuelve. Aquí en el Ascended si lo hacen, se han puesto las pilas por lo que se ve. Así que ya sabéis, contra los tramposos, ya sabéis, enviar un reporte, da igual quien sea, reporte a los tramposos. Así que, gente, os dejo ver que este vídeo, espero que os haya enterado de todo. Y nada, dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Si os gusta, sabéis, dejadme un like, favoritos, suscribiros a la gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.